La inteligencia artificial significa un avance radical en la historia de la humanidad. De acuerdo con los expertos, es cada vez más cercano el día que un modelo de este tipo cree cualquier cosa en el preciso instante que lo imaginemos. Textos, imágenes, videos y música. Todo es posible para un modelo de inteligencia artificial lo suficientemente entrenado. Esa asombrosa capacidad trae consigo la preocupación humana sobre los puestos de trabajo que se han visto y se verán desplazados ante tal avance tecnológico. En la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán nos tomamos muy en serio este panorama y preparamos a nuestra comunidad para emplear la inteligencia artificial con creatividad, visión, ética y anteponiendo los principios que nos inculca la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Algún día la inteligencia artificial podrá sustituir a la humana o el ser humano la dominará para facilitar sus tareas? Este tema lo analizaremos a fondo hoy en Las Directoras Conducen y abordamos el tema desde la multidisciplina de la FE Zacatlán. Sean bienvenidos a una emisión más de Las Directoras Conducen hoy desde la FE Zacatlán, en donde tendremos un intercambio de puntos de vista de destacados académicos en temas de actualidad universitaria. Soy Nora Goris Mayans, directora de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, y me honra acompañarles en este recorrido donde hoy hablaremos de los desafíos, avances y oportunidades que la inteligencia artificial nos ofrece desde el ámbito universitario. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo, pero sobre todo de su relación con la educación, la inteligencia artificial en Acatlán. ¿Cómo afecta nuestras vidas? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo la aprovechamos? Exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando la educación, la investigación y hasta la vida diaria aquí en la facultad, en la FE Zacatlán. ¿Está lista la comunidad universitaria para esta revolución tecnológica? ¿Realmente es una herramienta de ayuda? ¿Qué tanto se puede confiar en ello? Para el uso de la inteligencia artificial, la educación es clave. Por ello, aquí en la FE Zacatlán nos preparamos no solo para usarla, sino para cuestionarla y construirla desde una mirada crítica y ética. Vivimos una época en la que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. Lo que hace algunos años parecía imposible, hoy es una realidad. Algoritmos que aprenden, sistemas que predicen, comportamientos y herramientas capaces de generar imágenes, música o texto con tan solo unas cuantas instrucciones. Ante este panorama, la FE Zacatlán asume con responsabilidad su papel como formadora de profesionistas críticos, creativos y conscientes de los impactos que la inteligencia artificial tiene y tendrá en la sociedad. Sabemos que la inteligencia artificial no solo es una cuestión técnica, es también una cuestión ética, social, cultural y política. Ahora nos obliga a replantear cómo enseñamos, cómo investigamos, cómo nos comunicamos y cómo construimos el conocimiento. Hoy vamos a descubrirlo con nuestros invitados que tenemos aquí. Para esto me gustaría presentarles a nuestros especialistas que nos hablan sobre el tema. En primer lugar, me gustaría presentar a la doctora Teresa Carrillo Ramírez, quien es profesora por más de 30 años en la licenciatura de Matemáticas Aplicadas a la Computación de la FE Zacatlán, pero que además de ser profesora, también es egresada de esta carrera. Así es. Un gusto saludarte, tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes. Gracias. De igual manera, agradezco la presencia del maestro Carlos Nandayapa Hernández, quien es profesor de la licenciatura en Economía de la Facultad de la FE Zacatlán. Y también, Carlos, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, por el contrario, maestra, el agradecido soy yo, sobre todo en un tema tan vigente, tan interesante y no exento a polémica como es la inteligencia artificial
en el contexto universitario. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y también pues agradecemos la presencia del licenciado Fernando Israel González Trejo, que es jefe de la unidad del Centro de Desarrollo Tecnológico, egresado también de nuestra facultad. Muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias. Me siento muy honrado de invitarme a compartir con este panel y bueno, a discutir o a promover ideas que como universitario tenemos. Muchas gracias. Gracias, Fer. Y pues bueno, empecemos con el tema. ¿Qué les parece? Empecemos a hablar de inteligencia artificial y me gustaría empezar con la doctora Tere, por compartirnos esta experiencia que tú tienes y me gustaría que nos pudieras hablar un poco de qué es la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial, tratando de ser concretos, es un área de las ciencias de la computación que pretende simular la inteligencia humana a través de sistemas, y cuando hablo de sistemas, hablo de sistemas de software y hardware, no solamente programas, no solamente algoritmos, sino en conjunto con el desarrollo tecnológico de las computadoras. Inicialmente eran algoritmos para resolver problemas, pero como se ha ido desarrollando la tecnología, esto ha ampliado muchísimo las posibilidades de la inteligencia artificial, que ahora con esa tecnología permite a estos algoritmos almacenar grandes cantidades de información, procesarla, analizarla y a partir de ella generar respuestas, soluciones a problemas, tomar decisiones. Y estos mismos algoritmos van facilitando que se adapte a los usuarios, a los nuevos conocimientos. Es todo un sistema. Sí, muy, muy interesante, Tere, esto que nos compartes, porque efectivamente no entendíamos muy bien qué era la inteligencia artificial y creemos a veces que tiene que ver con solo robots, ¿no? Y de repente cuando nos hablas de algoritmos, pues ya nos lo pones en en entenderlo mejor como algo que nos puede alcanzar a todos y que todos podríamos utilizar. Sí, verlo como un poco más concreto, o sea, porque lo vemos como en lo cotidiano como un ente abstracto, pero no, en realidad son programas y computadoras que conviven a través de algoritmos. Gracias. Carlos, ¿qué nos pudieras decir sobre la inteligencia artificial? ¿Cómo crees que se ha estado incorporando este tema en nuestra facultad? Pues yo creo que es a fuerza de la potencia de la inteligencia artificial misma que pasó de la ciencia ficción de las películas a que forma parte ya de nuestro día a día. Creo que nuestra comunidad universitaria, que son nativos digitales, pues empiezan a utilizar la inteligencia artificial de una manera natural, pero no exenta todavía áreas susceptibles de fortalecimiento en temas formativos. Yo creo que la inteligencia artificial es algo que vino a ser disruptivo, inexorable y que no podemos soslayar dentro de un campus universitario. Creo que la inteligencia artificial hoy nos plantea muchas oportunidades, pero también muchos retos y riesgos. Y creo que el que existan estos espacios para discutir alrededor de la inteligencia artificial, de cómo puede ser un componente estratégico en la formación universitaria, creo que es un elemento crucial y que tenemos como universidad también la obligación de debatirla. Y además de debatirla, de incluirla, ¿no? En nuestras aulas. ¿Tú cómo ves que los alumnos la están asimilando mucho más rápido que los profesores? Yo creo que la inteligencia artificial es un tema que ya no podemos hacer a un lado. Entonces, como docentes, tenemos que coexistir con una comunidad universitaria, insisto, que es nativo digital, que su mundo es en muchos sentidos virtual y que ellos, nos guste o no nos guste la forma en que la utilizan, ellos la están utilizando de una manera cotidiana. Y creo que ahí es donde vienen muchas discusiones alrededor de cómo el desarrollo de capacidades de ellos puede verse fortalecido, pero también, si no se tiene cuidado, también inhibido. Entonces creo que ahí hay temas que tenemos que ir tratando sobre cómo sí y cómo sí hacer ese acercamiento con la inteligencia artificial desde la universidad. Creo que con esto tocas un tema
esto de inhibir algo del uso de la inteligencia artificial, que nos llevaría a la pregunta con el licenciado Fernando, que es como parte de su expertise acerca de qué implicaciones tiene el uso de nuestros datos personales por la inteligencia artificial. ¿Es algo que se debería inhibir? ¿Es algo que se debería cuidar? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia? Bueno, retomando un poquito frases o cuestiones que expresaban mis compañeros en este momento, hay elementos que son puntuales. La extracción de esos algoritmos de los que hablaba la doctora Carrillo tienen que ver con un concepto que es el Big Data. El problema es la explotación de esa información. Entre más granular sea esa información, más nos perfila, pero también más nos puede copiar o clonar. Si nosotros exponemos nuestra vida misma, no estoy en contra, a final de cuentas yo también soy tecnólogo, pero el uso de la tecnología y más cuando nos proporciona elementos que podemos entrenar y que le vamos a proporcionar actitudes, pensamientos, expresiones, y que nos lo dan gratuitamente, creo que sabemos que lo que estamos ofertando a cambio de ello es precisamente esa información, porque nosotros somos incapaces de procesarlo con esa velocidad y por eso le estamos ofreciendo. El exponer datos personales o información tan personal o tan granular ayudaría a que alguien, ¿por qué no?, nos llegara a clonar o llegara a tratar de exponer, inclusive con nuestras propias expresiones, nuestro mismo tono de voz, timbre y características, y tendríamos que ser lo suficientemente críticos para saber si quien me está hablando es la verdadera, en este caso Nora, o es una copia o un clon, y no recurrir a una inteligencia artificial para que a su vez me diga si es o no es la persona. O sea, caemos en un absurdo, ¿no? Y caemos en una especie de, por un lado, de espejismo y un loop que se vuelve un mosaico muy extraño, ¿no? Es riesgoso, terminaría con eso, ¿no? Aunque es riesgoso y que tal vez lo que tendríamos que apuntar es que no todo lo que es gratis debe de ser bueno para nosotros, pero que también hay algunas cosas que son gratis que deberíamos de aprovechar, ¿no? Sí, ahí yo creo que tiene que ver, indiscutiblemente, yo en lo que estaría en contra, siempre he estado a favor del uso de la tecnología, de la aplicación de tecnología indiscutiblemente, pero no de aplicación por aplicar. Los procesos de digitalización tienen que conllevar un proceso verdadero de transformación digital planeado y estructurado que nos permita saber cuál es el origen, pero también vislumbrar cuál es el destino. Claro. Y en este caso, en el caso educativo, si no completamos procesos de enseñanza-aprendizaje, que son, nosotros enseñamos y alguien aprende, sino lo único que vamos a hacer es, tú da enter y ya está la tarea. No vengas a la escuela, ¿para qué vienes, no? La inteligencia lo va a hacer por ti. Pero esos entrenamientos no se cumplen de la manera pertinente o adecuada. Vamos a tener a gente que va a saber utilizar tecnología, me limito a eso, no va a ser capaz de crear conocimiento. Ok, y creo que esto es un punto que se está discutiendo mucho en la educación sobre esta inclusión de estas habilidades blandas que ahora se requieren, como el pensamiento crítico, la innovación. Nos puede ayudar, pero que va a requerir de gente que tenga este pensamiento que pueda hacer estas diferencias, ¿no? Y en ese sentido, creo que pues una pregunta que podríamos ir considerando entre todos es, ¿cuál consideran que es el papel de México y de la UNAM frente a la inteligencia artificial? ¿Cuál debería ser nuestro papel frente a esto? No sé, Carlos, si empezamos contigo. Yo creo que es una responsabilidad ética y moral de la propia universidad respecto a cómo analizamos, evaluamos y generamos directrices sobre el uso de la propia inteligencia artificial. Pienso en una multidisciplinaria como la FES Acatlán, donde tenemos áreas como las humanidades, matemáticas, ingenierías, socioeconómicas, jurídicas. Pues pienso que debemos como universidad reflexionar sobre las implicaciones diversas que tiene la inteligencia artificial, legales,
porque ya estábamos hablando de que ahorita yo puedo utilizar una aplicación de inteligencia artificial, cedo el uso de mi rostro y ya aparezco como caricatura de estudios Ghibli. Pero eso, finalmente, cuando se masifica, perdemos realmente el control sobre nuestros datos más valiosos, que son los personales. Entonces ahí se presta a la universidad también para que este semillero de saberes, de masas críticas, pues permita hacer esa discusión en términos de lo jurídico, en términos de la humanidad misma, en términos humanísticos. O sea, finalmente la universidad no puede pensar a la inteligencia artificial nada más en términos de los algoritmos, sino también en términos de qué implica para la humanidad el tener una herramienta con esos alcances, qué implica para generaciones de jóvenes pospandémicas que vienen con muchas deficiencias de interacción social y que ahora de por sí su mundo era virtual, ahora ellos se pueden dar hasta terapia con el propio ChatGPT, por referir a alguna de estas herramientas. Entonces creo que la universidad es un necesario punto de reflexión alrededor de todas las implicaciones y dimensiones que puede tener la inteligencia artificial, y creo que es un deber de la propia universidad empezar a discutir estas implicaciones legales, estas implicaciones humanísticas en términos de brechas digitales y los impactos sociales que puede tener. Hoy día esto pone de manifiesto que si ya hay un problema de desigualdad, la inteligencia artificial, si no está regulada, puede exacerbar de manera significativa ese tema. Creo que tocas el punto medular donde la Universidad Nacional Autónoma de México pues tiene este gran papel que jugar como una universidad formadora de profesionistas y de resolver los grandes problemas de nuestro país, como es la desigualdad, la pobreza en la cual estamos inmersos muchos millones de mexicanos, y que valdría la pena entonces repensar esta educación junto con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Tere, no sé si quieras comentarnos algo. Sí, aquí. Por supuesto. El reto que tiene México y la universidad es inmenso, porque son muchas las aristas que deben de abordarse. Evidentemente, el uso de la inteligencia artificial no debería de aumentar la marginación. Justamente es la labor de la UNAM buscar la igualdad, buscar la equidad en una sociedad mexicana. Entonces, tenemos que partir justamente de definir cómo se va a usar de manera ética y que los desarrollos sean en beneficio de una sociedad, en este caso de la sociedad mexicana, en beneficio de las personas. Es una herramienta. Creo que lo importante que tenemos que tener claro es que es una herramienta y que no debe de usarse de forma irresponsable. Vamos a pensar en un auto, ¿sí? Está muy bien tener un auto, pero hay que usarlo de forma responsable. Los alcances de la inteligencia artificial van mucho más allá. Entonces, para saberla utilizar hay que formarla. Yo creo que el eje central está en la educación, en la concientización y reflexión de su uso, que tiene que ser para el bienestar de la humanidad, para el bien. ¿Y qué mejor lugar que la universidad? ¿Sí? Es aquí la Universidad Nacional quien tiene ese gran compromiso de marcar la pauta sobre cómo vamos a definir un uso ético y para un bien común de la inteligencia artificial. Claro, me parece muy interesante lo que nos estás comentando, sobre todo desde esta mirada de nuestra responsabilidad de asumir como universitarios y como profesores universitarios el cómo podemos incluir y cómo lo deberíamos de incluir, ¿no? En ese sentido, Fernando, yo he escuchado mucho que gracias a la inteligencia artificial, pues ya no va a haber profesores, que los profesores ya no vamos a ser necesarios y que la inteligencia artificial nos va a sustituir. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que ya estamos en ese punto? Mira, seamos honestos, pues la revolución industrial trajo la pérdida de trabajadores o de trabajo que fueron sustituidos por algo tan simple como engranajes y máquinas de vapor. Esto va a tener una consecuencia, hablando ahora de la inteligencia artificial. Probablemente sí, pero hay muchos elementos que es una de las grandes deficiencias de la inteligencia artificial, a la que yo le llamo el sesgo algorítmico. El sesgo algorítmico viene a partir de la interpretación
que dan respecto a un conocimiento, lo que en inteligencia artificial se llama entrenamiento. Lo que tú entrenes a la propia inteligencia artificial va a ser lo que va a dar. Los casos de uso o la realidad es aún más amplia que ello. ¿A dónde quisiera llegar? Que a final de cuentas, la respuesta de una inteligencia artificial va a estar dada por el conjunto de elementos que le fueron especificados, el caso A, el caso B y el caso C. No va a estar preparada para el caso D. Y en el caso D, que yo me he dado cuenta en instituciones particularmente de seguridad social, es que mi trámite regularmente es atendido a nivel, porque creo que los primeros van a ser las áreas de atención al cliente. Son correctamente atendidos, pero no muestran empatía. No existe esa sensibilidad, valga la expresión. Yo creo que la labor del profesionista o del profesional en ciertas áreas del conocimiento va más allá que la simple diagnosis y que la simple resolución del problema. Tiene que ver indiscutiblemente con nuestro propio estado de ánimo, dependiendo de lo que vayamos a atender. No será lo mismo un abogado que me resuelve pero que me ve mal, o inclusive que no veo, o un médico que no resulte empático con mi dolor. Porque independientemente de eso, la resolución, llamemos de problema, del problema es personal. Y eso me está causando algo en mí, un sentimiento. Claro. Y creo que lo primero que no debemos evitar, seamos profesionales del área que sea, es que la persona a la que estamos pretendiendo atender es un ser humano que siente, que tiene necesidades y que en ese momento estamos ahí para brindarle desde nuestra pericia o de nuestro expertise profesional una atención. Sí, creo que mencionas algo muy, muy importante, ¿no? Que la inteligencia artificial finalmente responde a un entrenamiento, ¿sí? ¿Y quién lo va a entrenar? Entonces eso nos podría tranquilizar un poco a los profesores universitarios. Yo creo que no. ¿Cómo? Podría ser más complicado y por eso es un sesgo algorítmico, porque a final de cuentas, si habláramos de política, que mejor no hablamos de política, no. El problema es de que cada quien va a tener una tendencia y una ideología. Esa inteligencia, ¿cómo va a permanecer? O sea, honestamente va a depender de quién la entrena, la visión de quien está. Hay una inteligencia que he entrenado, mejor no menciono, pero es la más famosa, con respecto a ciertos datos históricos que escucho. Lo que le pido es que haga analítica de libros de historia, y bueno, haciendo la analítica del texto que yo le proporcioné, es brutal lo que me contesta, porque más que sesgado es totalmente incorrecto. Si esto lo interpretara, por ejemplo, efectivamente ayuda a detectar una radiografía, pero la diagnosis tendrá que estar acompañada por un ojo experto que identifique de otra manera, porque no todo lo que responde es correcto. Nos puede dar una idea, me parece que es muy bueno, pero de ahí a utilizarla así a rajatablas, yo creo que todavía no, le falta todavía ese aspecto. Seguiríamos confiando entonces en nuestro pensamiento crítico y desde luego en la inteligencia humana más que en la inteligencia artificial. Sin duda. ¿No? Creo que estaríamos sin duda pensando que estaríamos ahí. Estaríamos entonces como universidad pública, tenemos la responsabilidad de situar la ciencia y la tecnología al servicio del bienestar social. Y para lograrlo necesitamos el compromiso de cada estudiante, de cada profesor, de cada investigador y cada integrante de nuestra comunidad. Como adelantamos a través de estos programas, nos interesa que se conozca a la comunidad de la FES Acatlán y desde luego una parte esencial de esta comunidad es nuestro alumnado. Al tomarlos en cuenta, queremos que ustedes también los escuchen a través de la siguiente cápsula, Acatlán Opina.
considero que la inteligencia artificial ha afectado en la enseñanza, sobre todo para brindarnos nuevas herramientas aquí en la FES Zacatlán, y en lo personal ha establecido un parámetro de investigación en derecho y sobre todo en propiedad intelectual para hacer más arduo la investigación en este campo a nivel nacional, tanto a nivel internacional. La inteligencia artificial representa un paradigma actual muy importante en la humanidad. Representa una dificultad tanto para los docentes como para los alumnos para poder entenderla y utilizarla, sin importar en qué área estés. Tenemos que aprender a usarla y a encontrar sus errores. Como estudiante te puedo ofrecer un primer acercamiento o retroalimentación a un problema, o también te puedo ofrecer un enfoque distinto, que de otra forma necesitarías de un profesor. Se ha convertido en una herramienta muy importante en todos los sectores y más en la educación. Saber implementarla de manera consciente y responsable en cada clase, en cada tarea, en cada actividad que se vaya realizando durante el semestre, las clases. Es una herramienta muy versátil que nos podría apoyar a nosotros como estudiantes, ya que podríamos preguntarle a la inteligencia artificial y esta pues nos ayudaría al aprendizaje, además de que los profesores podrían apoyarnos enseñándonos a cómo utilizarla. Considero que incluir a la inteligencia artificial en los métodos de enseñanza actual es crucial, pues la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que cada día se está incluyendo más en nuestras vidas diarias, y no hacer uso de ellas sería simplemente atrasar los métodos de enseñanza y no abrazar tecnologías y avances que al final debemos aprovechar para avanzar. Qué interesante y qué ilustrativo lo que ha expresado nuestro alumnado, lo cual nos aporta materia para seguir nuestra conversación, para seguir aquí dialogando con los especialistas. A mí me gustaría escuchar, Carlos, ¿cómo ves lo que comentaron nuestros alumnos, alumnas acerca de la inteligencia artificial? ¿Cómo los escuchas? Pues yo creo que nos dan el dato. El dato es que ellos utilizan ya de manera ordinaria la inteligencia artificial. Tienen claridad de que la inteligencia artificial puede ser un apoyo. Sin embargo, creo que todavía esto plantea una serie de retos. La inteligencia artificial finalmente necesita ser alimentada por un prompt, una entrada para generar una salida. Y la calidad de la entrada va a determinar la calidad de la salida. Entonces, yo creo que como universidad tenemos que asegurarnos que el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico, de capacidades en los distintos saberes de las áreas de conocimiento que nosotros impartimos, estén aseguradas. Si nosotros no garantizamos que nuestra comunidad estudiantil tenga previamente el desarrollo de capacidades analíticas, metodológicas, etcétera, realmente ellos lo que van a hacer es un uso bastante pasivo de la inteligencia artificial. Si no hay un desarrollo previo de capacidades, lo que va a ocurrir es que podemos llegar al punto de volvernos un apéndice de la inteligencia artificial. Para explotar realmente todo su potencial, necesitamos tener capacidades previamente desarrolladas. Y esa es la labor de la universidad. No puede soslayar el uso de la inteligencia artificial, porque el mercado laboral al que van a salir nuestros egresados ya está haciendo uso de la inteligencia artificial. El no direccionarlo de manera estratégica desde su formación como universidad sería una área de oportunidad que no podemos dejar pasar. Tenemos que estar muy claros. El mercado va y utiliza ya la inteligencia artificial, es productividad. Pero para que esa herramienta sea productiva para nuestros estudiantes, ellos tienen que tener ese previo desarrollo de capacidades analíticas y metodológicas, que es lo que tenemos que asegurar, un balance entre el desarrollo previo y cómo poder explotar ese desarrollo ya con la inteligencia artificial. Yo creo que esto que nos señalas nos da un camino a seguir y que ya lo hemos venido analizando de nuestra facultad y desde luego en la universidad desde antes, desde que observamos que el uso de la tecnología en sí, el uso de un móvil o el uso de una computadora, no siempre los alumnos lo han usado para estudiar. Hemos tenido que trabajar para enseñarles que estos dispositivos
se pueden utilizar para aprender y se puede utilizar para desarrollar conocimiento. Esto nos ha costado muchos años. Detectábamos antes que solo los usaban para jugar o para comunicarse, ¿no? Aunque sean nativos digitales nuestros alumnos. En este sentido, Fernando, ¿cómo ves lo que opinaron nuestros alumnos? ¿Qué dirías tú sobre eso? Sí, bueno, de entrada coincido con lo que dijo el maestro Carlos, pero ahí qué bueno que son nativos digitales, pero ahí yo le agregaría que no solo hay que impulsar precisamente el uso. Yo percibo desde el bastión de proporción tecnológica y demás que debe de existir un código de conducta para el propio uso. Veo de por medio que debemos de trabajar más, bueno, adicional al proceso de enseñanza en la construcción de una ciudadanía, pero esta vez una ciudadanía digital. Porque hay dos puntos importantes que tienen que ver con la propia ética de esos procesos de presentación de trabajos personales o de trabajos profesionales, pero también la construcción. En el caso, nosotros somos una entidad multidisciplinaria y en el caso particular de las letras, en el caso particular de diseño gráfico o inclusive, ¿por qué no de comunicación? ¿Cómo catalogaríamos o cómo generaríamos la originalidad y los derechos patrimoniales o de autor en general, ¿no? Con respecto a eso. Si fuera tan sencillo el escribir un programa o un guión como, por ejemplo, pues entonces ya no estaríamos productores, guionistas ni demás. Lo mismo con la parte de la música. Al respecto, existen o están intentando construirse al respecto códigos de ética respecto a la propia utilización o uso de la inteligencia artificial, porque me parece que todo, y creo que los que están, o bueno, que nos conocen como entidad de desarrollo tecnológico de la facultad, saben que si algo hemos impulsado podemos utilizar lo que sea, sí, pero tenemos una responsabilidad. Para todo derecho existe indiscutiblemente toda una serie de responsabilidades asociadas y adicionalmente en esta parte tiene que existir o coexistir un uso ético de la generación de lo que sea. Creo que señalas también algo con lo que yo al menos me quedo, y quisiera compartirlo con la audiencia, el quedarse con el formar ciudadanos digitales responsables, pero sobre todo éticos, ¿no? Que creo que eso es lo que valdría la pena ir señalando en el camino que vamos a continuar en la docencia y en la formación de profesionales como ciudadanos digitales del mundo, ¿no? De este siglo XXI. Sí. En ese sentido, Tere, ¿qué nos podrías compartir de lo que escuchaste y si de lo que escuchaste de nuestro alumnado y si esto coincide con lo que hemos estado dialogando ahorita? Sin duda, o sea, coincido con las opiniones de mis compañeros. Se me hace muy bonito cómo opinan los muchachos. Uno los ve y dice, casi parecen expertos. Sin embargo, en el día a día no son tan expertos, eran nativos digitales, pero es aquí en donde entra la labor docente. Los docentes no vamos a desaparecer por motivos como los que ya platicó Fer en otras áreas, pero lo que va a cambiar es la forma de enseñar y de formar, ¿sí? Porque los jóvenes entienden claramente, es una herramienta que me va a ayudar a aprender, que me va a ayudar en mi desarrollo profesional. Nos está dando un contexto de lo que los jóvenes entienden. La pregunta es, ¿saben usarla? Y entonces, ahí va el docente por delante, ¿sí? La labor del docente va a cambiar, ¿sí? Ahora no solamente es desarrollo de estrategias de enseñanza, aprendizaje, no, ahora vamos a formar en la ética, en la reflexión de una sociedad en la que vivimos. Tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Ya lo mencionaba el maestro Carlos, necesitan un prompt, pero sí, un prompt que tiene que estar bien pensado, ¿sí? Inteligencia humana, que tiene que estar bien redactado. Hay que enseñar esas nuevas habilidades. ¿Qué es lo que espero? ¿Qué voy a hacer con los resultados? Nuevas habilidades. Entonces, la labor del docente, como ha venido siendo desde siempre, pues cada día nada más son nuevos retos que día a día se nos plantean porque tenemos que ir por delante. O sea, nadie nace sabiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las opiniones de nuestros alumnos? Es profesores, que alguno lo mencionó,
necesitamos que nos ayuden en esto, que nos formen, que nos enseñen a aprender a usarla como una herramienta ética, particularmente si hablamos de egresados de nuestra querida FES Acatlán y en general de la UNAM. Sí, creo que con esto pues cerraríamos esta primera ronda de conversación, porque como hemos visto, se refuerza que la inteligencia artificial seguirá evolucionando muy rápido y con grandes riesgos, pero más que temerla, necesitamos comprenderla y entenderla, ¿sí? Vamos a una breve pausa y regresamos para seguir conversando con nuestros expertos en La Directoras Conducen. Regreso en Las Directoras Conducen hoy desde la FES Acatlán y estamos hablando con académicos y expertos de los desafíos, avances y oportunidades que la inteligencia artificial nos ofrece desde el ámbito universitario. Me gustaría comentar sobre la aplicación positiva de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la educación mediante plataformas de aprendizaje que adapten las lecciones al ritmo del estudiante. En la medicina se puede detectar cáncer en imágenes con mayor precisión. La inteligencia artificial generativa que crea texto, imágenes o música a partir de patrones aprendidos. Seguimos entonces nuestra conversación aquí con los especialistas y me gustaría ahora iniciar con Fernando. Fer, después de todo esto que estuvimos platicando, yo creo que nos queda una sensación de que la inteligencia artificial nos está queriendo sustituir, nos está queriendo desplazar. Así que, desde tu punto de vista, ¿consideras que la inteligencia artificial debe estar en colaboración o debe estar en competencia entre el ser humano y esta inteligencia? ¿Cómo ves? No, yo creo que al final del día ni uno ni otro, en el sentido de que competencia no, porque nosotros mismos somos los que le estamos entrenando. A mí me parece que dentro de lo que platicábamos en el bloque anterior con respecto a la ética, será hacer un uso colaborativo nos puede agilizar procesos, porque evidentemente creo que el caso que mejor aplica de lo expuesto es el de la medicina. La diagnosis se puede ver con mayor precisión por medio de la analítica de una inteligencia artificial, pero el diagnóstico y, ¿por qué no?, la comunicación del resultado de ese diagnóstico tendría que ser por empatía y por propiedad por medio de un profesional de la salud. Esa interpretación trascienda más allá de que solamente sea el análisis de lo que vio la inteligencia artificial. Yo creo que tiene que ser en colaboración, pero con un impulso para ser complementario, porque en ese sentido, como depende del entrenamiento, no todo lo que brilla es oro, valga la expresión, y en ese caso, algo que interprete la inteligencia artificial tendría que ser comprobado con el resto de los elementos, que tendría que ser interpretado, insisto, por un humano. Claro. Entonces es colaboración. Es en colaboración completamente, que creo que es como lo que manejaste hace rato cuando llegaron las máquinas, ¿no? Sí. Que desplazó el vapor, sí. Y luego cuando llegó, diríamos, el Internet, que también decíamos que el Internet pues venía a cambiar, como lo ha hecho, ha cambiado el mundo, pero ha colaborado y hemos colaborado juntos, ¿no? Sí. No hemos estado en competencia con el Internet, estaríamos utilizándolo siempre como una herramienta. Y creo que la inteligencia artificial también, ¿no? Sí, y ahí tendría que ver con esa diversificación, pero también con la democratización de la propia tecnología. Que una cosa es que cada quien tenga acceso y tenga la posibilidad de hacerla accesible, pero otra cosa es que lo utilice con propiedad.
que es creo que cae dentro del propio paradigma, porque si no caeríamos en el paciente que pretendería autodiagnosticarse y autorrecetarse con el que lo va a hacer, pero ahora por medio de una inteligencia artificial. Claro. Que creo que en ningún momento se ha propuesto eso, pero se podría creer falsamente que eso podría ser una solución, y eso no va por ahí, pues, o sea, no es sustitución, es colaboración. Colaboración. Es colaboración. Pero además esto que ya nos había señalado un poco antes sobre el uso responsable y ético que tiene que ver de la inteligencia artificial. En ese sentido, Tere, ¿tú cómo ves? ¿Crees que cómo podríamos, o desde tu mirada, cómo se podría hacer ese uso ético de la inteligencia artificial? Ese uso responsable que debemos hacer. Yo creo que todo comienza desde la educación. Hace rato platicábamos de cosas que intentan los jóvenes, muchas veces no éticas, porque quieren que les hagan la tarea. Y yo cuestionaba, bueno, ¿y quién tiene la responsabilidad de atender esta problemática? La educación. Tenemos que definir, a Fernando lo comentó en algún momento, reglas, códigos de conducta. Cuando llegamos al aula, definimos reglas básicas de respeto, de a qué hora entro, a qué hora salgo, etcétera. El uso de la inteligencia artificial, que es algo tan amplio, ¿por qué no habría de tenerlas? Tenemos que definirlas. Es algo que se debe de definir, se deben de definir reglas y, obviamente, socializarlas. Todos los estudiantes, profesores, profesionistas, deberemos ajustarnos a un uso ético, porque es una herramienta. Claro. Es una herramienta que se puede usar para muchas cosas, pero el propósito es usarla para que todos estemos mejor. Entonces, tendremos que formar, que desarrollar y como comunidad, como sociedad, definir códigos de ética, leyes, legislaciones. Sabemos que ya se trabajan en muchos profesionistas en las distintas áreas, por supuesto los abogados en colaboración con gente de las ciencias de la computación y muchas otras áreas. Ya se definen este tipo de códigos porque no podemos usar libremente toda la información que se tiene, que se colabora. Decíamos, nuestra imagen, nuestra voz, pero datos personales no se pueden usar ahí porque están ahí. No, tienen que haber reglas para usarse y definimos reglas y enseñamos a usarlas. Las socializamos, esa es la solución. Y tiene que ser así porque si no, esto se nos va a salir de control. Claro, entonces en esta colaboración que tenemos que hacer con la inteligencia artificial, tendremos que establecer de alguna manera el cómo, y ese comportamiento podría ser definido a través de esta ética que se debe de tener como cualquier profesionista la tiene, en cualquier profesión. Y yo creo que define una nueva área de conocimiento, ¿sí? O sea, antes no teníamos ética en el uso de inteligencia artificial porque no teníamos una inteligencia artificial, pero ahora sí, ahora tenemos una nueva área de conocimiento que implicará un trabajo colaborativo de profesionistas de distintas áreas que analizarán todo lo que se tenga que analizar para generar estos nuevos conocimientos que se tendrán que socializar en todas las otras áreas, porque todos los profesionistas van o ya usan inteligencia artificial, todos los estudiantes ya la usan, cada quien como pueden, porque creo que no la saben usar, pero tendrán que trabajarse esta nueva área, sin duda. Sin duda es todo un punto de oportunidad y justo es lo que hemos venido recibiendo sobre si estos profesionistas que estamos formando pues lograrán entender que esta es una herramienta más y no una herramienta que los puede llegar a sustituir, porque nos han mencionado mucho acerca de que algunas profesiones pues van a desaparecer. Entonces, no sé, Carlos, ¿cuál sería tu opinión acerca de los profesionistas? ¿Van a desaparecer ya? ¿O se acabarán las profesiones en sí mismas? ¿Estaremos cambiando en esto? Yo creo que estamos en un momento del tiempo que puede ser definitivo. ¿En qué sentido? La llegada de la inteligencia artificial es, sin lugar a dudas, disruptiva. Tiene impacto sobre la productividad de manera impresionante. Esto sí o sí en el mercado laboral.
Y sin embargo, lo que no podemos esperar es que el uso ético y los buenos usos ocurran de manera espontánea. Tiene que existir una regulación. Si nosotros revisamos, los gobiernos más importantes están discutiendo el tema de la regulación de la inteligencia artificial. En mayo del 23, cuando va Sam Altman al Congreso y él advierte, si no regulamos esto, que es la inteligencia artificial, esto puede salir mal. Y si algo sale mal en la inteligencia artificial, puede salir muy mal. Yo creo que la inteligencia artificial sí tiene un potencial, no solo en términos normales de desplazamiento de fuerza de trabajo, sino que tiene prospectivamente un potencial de dejar muchos trabajos que estén ya completamente automatizados. Y creo que en países como el nuestro, donde tenemos un tema de mercados de trabajo bastante informales, el tema de la inteligencia artificial vuelve el tema de la informalidad todavía temas que abren brechas muy importantes. Creo que si nosotros también como universidad no empezamos también a entender que el uso de la inteligencia artificial presenta riesgos y esos riesgos también no forman parte de nuestra propia normativa universitaria, podemos caer en ciertas situaciones que nos pueden alejar de nuestro deber ser. Creo por otro lado, porque esa es la parte de los riesgos, creo por otro lado, abre unas oportunidades impresionantes. El tema, por ejemplo, de esta llamada economía hipervigilada que utilizan los algoritmos, efectivamente presenta ahora como una tendencia en la IA la hiperpersonalización. Y esa hiperpersonalización en términos educativos plantea la oportunidad de generar estrategias de recuperación y de fortalecimiento académico personalizada. Creo entonces que el potencial que abre la inteligencia artificial para la universidad es ingente, pero que tiene que ser también cuidada desde la parte normativa y desde su misma regulación. Y sobre todo no pensar que espontáneamente vamos a hacer un uso ético. No, se tiene que tener muy claro que la inteligencia artificial tiene que normarse, tiene que regularse. Y creo que ahí la universidad tiene una oportunidad también de generar un observatorio de inteligencia artificial para la educación, que esté monitoreando, que esté analizando y, ¿por qué no?, generando directrices y recomendaciones de cómo ir implementando la inteligencia artificial en estos espacios formativos universitarios. Entonces creo que hay temas claroscuros y que dependiendo de cómo juguemos en esa frontera, podemos caer en un lado o podemos realmente aprovechar esta herramienta que creo que ahorita está todavía en posibilidades de encauzarse para fortalecer procesos, entre ellos los procesos formativos. Entonces, desde tu mirada, pues hay un gran potencial para seguir formando profesionistas y entendiendo estas realidades siempre a través de un compromiso ético y responsable, ¿no? Diríamos. ¿Sí? Pues, no sé, yo creo que con esto podríamos cerrar este conversatorio y podríamos cerrar diciendo pues que la FES Acatlán, con su diversidad de carreras y enfoques multidisciplinarios, es el lugar ideal para discutir la inteligencia artificial desde distintos puntos de vista, desde la ingeniería, las humanidades, las ciencias sociales y las artes. La inteligencia artificial puede mejorar la educación, transformar la investigación y al mismo tiempo generar preguntas importantes sobre privacidad, equidad y derechos humanos. Ya estamos ahora por terminar el programa y aún hay muchos temas en la mesa. Por eso vamos cerrando ya con las últimas ideas, dado que la inteligencia artificial no solo trae avances, también plantea preguntas importantes que habíamos hecho al inicio del programa, como ¿qué pasará con los empleos?
¿Cuáles son los riesgos en la privacidad? ¿Estamos preparados para todo lo que viene o nos estamos preparando desde la FES Acatlán con lo que viene? Entonces, no sé, Fer, si quisieras en esta última reflexión final cerrar ya en unos minutos con alguna de estas preguntas o con lo que... Mi última reflexión con respecto a lo que hemos comentado y lo que mencionas es evidentemente los aspectos éticos, los económicos, los normativos, pero nos falta uno que ver. Hemos pensado demasiado en la explotación de, pero no en el caso de generación de, y que estos grandes extractores o proveedores de inteligencia artificial por el momento se están conformando con parte de nuestra información o con parte de nuestras actitudes y actividades como parte del pago. Va a haber un momento en el de que a la mejor, probablemente sí, van a querer cobrar sobre el uso. Entonces sí, qué bueno que vamos a formar, qué bueno que vamos a capacitar, pero hay que considerar ese factor que en algún momento nos la van a cobrar, ya sea con nuestros datos o pues con dinero. Claro, yo creo que desde ahora ya nos están cobrando de alguna forma, manera, pero se están conformando por el momento con lo que estamos proporcionando, ¿no? Y se estará configurando a lo mejor un cobro mayor, ¿no? Así es correcto. Pero pues, Tere. Sí. A mí me gustaría cerrar diciendo que tenemos un compromiso, un reto. Como docentes tenemos la obligación de formar nuevas habilidades en nuestros estudiantes, estar atentos a todo lo que venga porque tenemos que ir por delante. Entonces, es un reto. Hay mucho que formar, no solamente habilidades, sino hay que entender la inteligencia artificial y, bueno, estar muy conscientes de las realidades de nuestros estudiantes para poder estar a la altura. Gracias, Tere. Carlos, tu reflexión final en estos minutos. Pues yo creo que estamos en el momento indicado, ahorita sobre todo desde la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos en el momento indicado de poder aprovechar esta coyuntura, de poder direccionar la inteligencia artificial para formar profesionistas para las necesidades tanto del mercado como para las necesidades sociales, advertir también los riesgos, como también advertir los costos, algo que no tocamos. La inteligencia artificial tiene también un costo ambiental impresionante. Se estima nada más que al 2028 se va a triplicar el uso de energía eléctrica por los centros de datos en Estados Unidos, y eso implica para ellos, nada más para dar una dimensión, el 12% de la producción de energía eléctrica de su país. Entonces, también el tema de la inteligencia artificial lo que nos pone ahorita es justo como universidad entender todas las aristas que conlleva, no solo en la parte formativa, sino en todas las implicaciones sociales, culturales que puede traer este gran fenómeno que hoy es la inteligencia artificial. Pues gracias. Con estas reflexiones agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Doctora Tere Carrillo, muchísimas gracias por estar aquí. Maestro Carlos Nandayapa, muchísimas gracias. Licenciado Fernando González. Desde la FES Acatlán estamos convencidos de que el conocimiento, cuando se pone al servicio del bien común, se convierte en una fuerza poderosa de cambio. Y en este sentido, la inteligencia artificial representa una oportunidad, pero también, como ya se dijo aquí, una gran responsabilidad. Por eso, como comunidad universitaria, debemos tomarnos con una visión crítica, ética e interdisciplinaria que nos permita no solo comprender la tecnología, sino también construir un futuro más justo, equitativo y humano a través de ella. Construyamos juntos un futuro en el que la inteligencia artificial sea una herramienta para la equidad, el aprendizaje y la transformación social. En este programa tuvimos la oportunidad de reflexionar juntos sobre el impacto y el potencial de la inteligencia artificial en nuestra universidad, en nuestras disciplinas y en nuestra vida cotidiana. A lo largo de este espacio escuchamos voces expertas que nos invitaron a pensar con profundidad y confirmamos que la inteligencia artificial no es solo una tendencia tecnológica, es una herramienta que está transformando nuestra forma de enseñar, de aprender, de investigar.
Agradezco nuevamente a nuestros invitados haber estado aquí, también a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, COAED, y por supuesto a la Secretaría General de la UNAM, la doctora Patricia Dávila, por la invitación a formar parte de las directoras Conducen. A todos y todas ustedes los invito no solo a que nos sigan acompañando, sino a que conozcan la FES Acatlán, nuestras actividades académicas, nuestra oferta cultural y deportiva, a través de nuestras redes sociales y la página web, para que confirmen por qué decimos que Acatlán es grande y que Acatlán engrandece. Soy la maestra Nora Goris Mayans, directora de la FES Acatlán, de la UNAM, y los esperamos en la siguiente emisión de Las Directoras Conducen.